Bienvenido a una nueva edición de Chaco Rural y hoy te mostramos la producción de cebollas a nivel nacional. Y para eso estoy con el ingeniero agrónomo, el señor Oscar Guillén. Muy bienvenido a Chaco Rural. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Para nosotros es un gustazo, ¿verdad? Y también para nuestra institución participar de este tipo de eventos, ¿verdad? Y pasar la información, podríamos decir, básica, por lo menos a los productores, para que ellos puedan generar productos de calidad y obtener, podríamos decir, ganancia con esto. Muy bien, hacemos una breve pausa y ya regresamos con la producción de cebollas. No te vayas. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y ahora vamos a ver la producción de cebollas a nivel país. ¿Cómo es la situación de producción de cebollas hoy en día a nivel país? Bueno, la producción de cebolla, podríamos decir que estamos en forma insuficiente, ¿verdad? Porque dependemos mucho de lo que estamos importando en la Argentina. Más o menos estamos a un nivel de 40-60, ¿verdad? Estamos produciendo alrededor de 40% y trayendo a la Argentina un 60%. Ese es un déficit que estamos tratando de manejar a nivel país, ¿verdad? Pero de a poquito estamos avanzando en eso, ya que la cebolla está en franca expansión ahora entre los productores debido a que tiene un buen comportamiento agronómico y se adecua a nuestro, podríamos decir, agroecosistema del país. Muy bien. Y hablemos un poco de los números de la producción de las cebollas. Bueno, nosotros estamos teniendo una necesidad diaria de 100 toneladas de consumo, tenemos más o menos. Eso nos lleva a más o menos tener alrededor de 3.000 toneladas de cebolla por mes estamos consumiendo. Y solamente estamos produciendo, como te dije, el 40% de eso. Estaríamos produciendo alrededor de 10.000 toneladas y nuestra necesidad real por año sería de más de 30.000 toneladas. Esos son los números que tenemos. ¿Y cuál sería la expansión terrestre que ocupa esta plantación que hoy en día tenemos? Bueno, hablemos de limitantes, ¿verdad? Las limitaciones es que tenemos, podríamos decir, al principio fue más bien de carácter, podríamos hablar de variedades. Teníamos muy pocas variedades adaptadas a nuestro sistema, entonces la producción era muy baja y el crecimiento, o sea que la demanda aumentaba. Entonces con el tiempo y a través de trabajos de investigación que estuvimos realizando, trajimos variedades que se adaptaron a nuestro medio y a través de eso estuvimos expandiendo el área del cultivo de la cebolla. Pero aún así es un proceso, podríamos decir, bastante duro y tedioso porque conociendo la realidad de nuestros productores, ¿verdad? Que generalmente son, la mayor parte son de agricultura familiar, ¿verdad? Pequeños productores, y necesita un poquito de la mano, podríamos decir, del Estado, ¿verdad? Para que ellos se desarrollen también algunos trabajos. Eso es nuestro problema que tenemos, ¿verdad? Pero acá en esta zona del Chaco, por ejemplo, tiene otro carácter la producción. Acá hablamos de producción ya tipo mecanizada, son grandes producciones. Entonces, si trabajamos en este sistema, a lo mejor con el tiempo podemos llegar a cubrir esa demanda insatisfecha que estamos teniendo con el tema de la cebolla. Muy interesante. ¿Y cuáles son las características o las propiedades que necesita la cebolla para que pueda crecer? Bueno, la cebolla fisiológicamente tiene un requerimiento, podríamos decir, muy específico, que es el tema del fotoperiodo. El fotoperiodo es la extensión de la luz del día, o sea, de la extensión del día y de la noche. La cebolla necesita, por ejemplo, para crecer vegetativamente, que el día sea corto y la noche sea larga. Para que bulbifique, o sea que el bulbo es la parte comestible y comercializable de la cebolla. Ese no es un tallo, generalmente es un pseudotallo. Es un abultamiento de las hojas que se registra en ciertas condiciones climáticas y eso es lo que aprovechamos de la cebolla. Entonces, para que este fenómeno ocurra, la cebolla necesita que el día sea largo y la noche corta, o sea que es un cultivo de días largos. De días largos. Para bulbificar. Estas condiciones se dan, por ejemplo, estamos hablando de comenzar a producir a partir de marzo, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de cebolla, de 3 ciclos diferentes. Tenemos la cebolla de tipo precoz, tenemos el intermedio y tardío. Ahora, el de tipo precoz tiene
un ciclo de más o menos entre 140 a 160 días. El de intermedio tiene entre 160 a 170 días y los tardíos tienen más de 170 días. Y después hablamos de fotoperiodo. El de ciclo precoz necesita entre 10 a 12 horas luz diario para bulificar. El de intermedio un poquito más que eso, ¿verdad? Hablamos de hasta 12 horas, no, hasta 14 horas. Y los tardíos tienen que superar las 14 horas para que formen bulbo. Entonces, como nosotros en la latitud que estamos no llegamos a 14 horas, a veces tenemos problemas con los tardíos. Y lo que pasa es que forman bulbos muy pequeños. Otros países, como podríamos hablar, la parte más baja y que tenga una hora luz más larga, entonces producen bulbos de muy buena calidad. La cebolla de ciclo precoz se siembra a partir de marzo. La de ciclo intermedio en abril y la tardía en mayo. Y se trasplanta, la precoz se trasplanta en mayo, la intermedia generalmente en junio y la tardía en julio. ¿Y cómo es la planta de respecto, o sea, me estás hablando de largos días, entonces la planta necesita mucho sol y mucho calor, ¿es así? Sí, más o menos calor. La temperatura es un factor también que es importante, que al principio sea un poco fresca para la formación de la parte de follaje. Pero cuando va a formar bulbo ya necesita que la temperatura sea más alta, o sea que tenemos fotoperiodo y tenemos temperatura, entonces necesitamos esa combinación de situaciones para que la cebolla produzca bien. Muy bien, muy interesante. ¿Qué le parece si hacemos ahora una breve pausa y después seguimos hablando de cebollas? Vamos a una pausa y ya regresamos. Esto es Chaco Rural con la producción de cebollas. Ahora te pregunto, ¿cómo se producen las semillas para las cebollas? ¿O cómo son las semillas de las cebollas? Bueno, la cebolla es una especie de propagación botánica, o sea, se hace a través de semillas botánicas. Entonces, generalmente la importancia de la semilla está en que nosotros acá ahora estamos mejorando el aspecto de la calidad de la semilla, ¿verdad? Tenemos una institución que está cuidando ese aspecto que es el CENAVE, ¿verdad? Entonces, para que un productor tenga la certeza de que esa semilla sea buena, ¿verdad? Y que le asegure una buena germinación, necesita que el producto que él está adquiriendo tenga la certificación del CENAVE, porque eso garantiza que esa semilla ya tuvo su prueba de adaptación en nuestro medio y ya se conoce más o menos su comportamiento productivo, porque tenemos también semillas que entran de contrabando y no tienen la certificación. Entonces, cuando estamos plantando ese tipo de material, corremos el riesgo de que no germine, que algunos problemas de características que pueda tener la semilla. Entonces, lo recomendable es que siempre el productor observe que el paquete de la semilla sea del año y también tenga el sellito del CENAVE. Del año tiene que ser porque es una semilla pequeña. Y las semillas pequeñas generalmente pierden muy rápido el poder germinativo. La cebolla, la lechuga, zanahoria, por ejemplo, en 2 años ya puede llegar a perder un 80% de poder germinativo. No sé si entendés lo que es poder germinativo. Poder germinativo es la capacidad que tiene la semilla de germinar y emerger, porque no solo, si germina y no emerge tampoco sirve, ¿verdad? Claro. Entonces eso también está relacionado al vigor germinativo. Entonces, si tiene ese poder, entonces aseguramos por lo menos la partida de mudas que vamos a producir a partir de la semilla. Muy bien. Acabas de mencionar las mudas. ¿Qué serían las mudas? Bueno, nosotros tenemos 2 sistemas de producción a saber, ¿verdad?, en el país ahora. Estamos trabajando ya con la producción de mudas, que es lo que más se está haciendo, ¿verdad? Producir mudas en canteros. Después, cuando tenga cierta característica, eso se lleva al lugar definitivo, que es el campo, ¿verdad? El otro sistema que se está imponiendo y que se adecua más a los cultivos extensivos es la siembra directa de la cebolla. Eso es echar directamente con una sembradora, ya sea manual o mecánica, la semilla en el campo. Entonces, a partir de ahí, generalmente germina la planta. Si hace falta, se le hace un raleo, ¿verdad? Generalmente se nivela bien la máquina y se puede producir la cebolla sin problemas, sin pasar por el proceso de producción de muda. Pero como te dije, el tema de producción de muda es la forma generalizada de producción en el país. Entonces, lo que hacemos es generalmente levantar un almácigo
preparar bien el suelo en términos, podríamos decir, de sanidad y nutrición, le damos todos los alimentos que necesita, entonces ahí depositamos la semilla. Generalmente una semilla pequeña no hay que enterrar muy profundo, es un error que comete generalmente el productor y la planta no tiene capacidad de emerger. Entonces hay una regla que dice que hay que enterrar la tercia parte de la semilla, o sea que 3 veces el tamaño de la semilla y hay que cumplir con ese, más o menos, enterrar 1 centímetro. Y a través se abre surco, se deposita la semilla a chorrillo y después se tapa con un poco de suelo. Tampoco hay que dejar la semilla afuera porque entonces no germina. Muy interesante. ¿Y cuántos días tarda una semilla en germinar y emerger hasta que esté lista para el trasplante? Generalmente estamos un poco condicionados también a la temperatura y la humedad. 2 factores muy importantes. En caso cuando hace más calor, por ejemplo, la semilla generalmente germina desde los 5 grados hasta los 30 grados, ¿verdad? 35 grados inclusive. Pero cuando más caliente hace, más rápido germina. Entonces, la cebolla generalmente llega a las condiciones ideales de llevar al campo cuando entre 40 a 60 días en nuestro medio. En lugares más frescos, por ejemplo, eso se extiende un poquito más. Entonces, a los 40 días en época más calurosa, y podemos llegar a 60 días en época más fría, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y dónde se plantan las semillas? ¿Es un suelo preparado o es dentro de un laboratorio o dentro de un invernadero? Bueno, en este caso hay sistemas en donde se usan bandejas, por ejemplo, pero yo como técnico no recomiendo eso porque tenemos ya, como decir, certificado de que haciendo un tablón, abonando bien ese tablón, y si no le falta agua, la semilla sale muy bien en tablón. También hay que ver el aspecto sanitario, ¿verdad? Hay que sanitar el suelo con algún fungicida, ¿verdad? Porque el problema de la cebolla es un hongo de suelo que generalmente tiende a eliminar la plantita. Entonces, teniendo esas condiciones y manejando la parte, podríamos decir, de sanitación, también se producen mudas de muy buena calidad. Muy bien. ¿Y tenemos también algún fertilizante o algún elemento que pueda darle más vigor a la fertilización? Ahora tenemos de todo. O sea que originalmente teníamos solamente, hablamos de estiércol, un poco de calcio a través de la cal agrícola. Ahora te traen aminoácidos, productos hormonales, un montón de cosas, por ejemplo, orgánicas que se está aplicando para mejorar el tema de la producción de mudas. O sea que hay un montón de, podríamos decir, de herramientas para eso. Nosotros vamos ahora a una breve pausa y ya regresamos. Ya estamos de vuelta en Chaco Rural y ahora vamos a hablar un poco del cuidado cultural de las cebollas. Bueno, la cebolla, como cualquier otro cultivo, tiene un procedimiento, podríamos decir, no muy diferente en cuanto a preparación de suelo. Necesitamos, por ejemplo, un suelo con buenas características, un suelo suelto. Necesitamos hacer un análisis de ese suelo, después mejorar el pH del suelo a través del encalado. Aquí en el Chaco a lo mejor no hace falta eso porque el suelo acá es alcalino generalmente. Y después el agregado de materia orgánica es que hace falta. Y finalmente podemos plantarla de 2 formas. Una es en tablones y otra es directamente en hileras corridas. En tablones, por ejemplo, yo recomendaría en sitios como el Chaco, debido a que la acumulación de agua acá es muy fácil. Entonces tenemos que levantar los tablones para que por lo menos la planta se desarrolle en un lugar, podríamos decir, seco, que es necesario para su desarrollo. Después, el tema de riego, por ejemplo, al principio, después del trasplante, necesita de riego periódico. Por lo menos hasta el tumbamiento de la planta, que es un momento que es esperado para la cosecha. Tenemos que regar el cultivo cada vez que necesite y la época crítica de riego es cuando forma los bulbos. En términos de limpieza, por ejemplo, podemos hacerlo manualmente o utilizar herbicidas que tenemos ya en el mercado también, muy específicos para el cultivo, que se puede aplicar sin problemas. Y finalmente, entrando en cosecha, ¿verdad? Hay ciertas características que tenemos que observar en la cebolla para cosechar, ¿verdad? Por ejemplo, la cebolla bien manejada
generalmente tiene un proceso que se llama tumbamiento, o sea que la planta se tumba al llegar a la maduración fisiológica, a la madurez fisiológica. Entonces, cuando el 50 a 60% de la planta está tumbada, con las hojas ya amarillentas, eso es decir que estamos ya al momento de cosechar la cebolla. La cebolla se puede cosechar directamente sin meterle ninguna herramienta, ¿verdad? Arrancando directamente en forma manual. Y esa cosecha realizada hay que dejarlo por lo menos 3 a 5 días en el campo para que pierda un poco agua. Ese proceso se llama precurado. Y generalmente cuando tenemos mucha insolación podemos tapar con la rama de una el bulbo del otro y así sucesivamente. Y entonces evitamos que se queme el bulbo. Después de eso llevamos generalmente a un lugar grande, ventilado y semioscuro, ¿verdad? En la sombra. Y ahí comenzamos la primera clasificación. Después de apartar, por ejemplo, cebolla que sean deformes, brotados, blandos, con pudriciones, pequeños, entonces comenzamos la limpieza. La limpieza es eliminar raíz y eliminar el tallo, la hoja seca, ¿verdad? Dejando 1 centímetro por encima del bulbo porque ahí se va a realizar un proceso de cerramiento que es muy importante para la conservación de la cebolla. Eso generalmente se hace percher después de terminar el proceso de limpieza, o sea, un percher puede ser sobre el piso o en algún, podríamos decir, estante, ¿verdad? Y se deja ahí por 2 meses. Eso es muy importante porque para que la cebolla tenga un buen cerrado de cuello y tenga una buena película que le cubra el momento de la comercialización, eso asegura su duración en post cosecha. Y generalmente tiene que perder aproximadamente 5% de su peso al momento del curado. Entonces ahí tenemos un buen producto que nos puede durar hasta 3 meses, ¿verdad? Ahí en el galpón, porque la producción se concentra demasiado, o sea que la producción sale del campo y se abarrota en el mercado abasto y el precio generalmente cae, ¿verdad? En cierto momento del año. Entonces podemos salir un poco más tarde y conseguir un mejor precio por ese producto, que es lo que buscamos, ¿verdad? Ganar un poquito con el cultivo. Ya que estamos hablando un poco de los precios, ¿podemos hablar de los precios que estamos manteniendo acá en el mercado local? Bueno, generalmente el precio de la cebolla oscila entre 3.500 a 5.500, dependiendo de la oferta del mercado, ¿verdad? Hay momentos que llega a 7.000 a 8.000 el kilo, ¿verdad? A nivel de supermercado, ¿verdad? A nivel de productor generalmente eso cae a la mitad, ¿verdad? El productor recibe 2.500 a 3.000 kilos nada más por su producción. Pero como tenemos el proceso de la intermediación, pues ellos también tienen que ganar dinero y eso ya llega al supermercado con un precio prácticamente doble o más. Muy bien. ¿Y cuáles son los trabajos que se están realizando hoy en día en el IPTA? Bueno, en el IPTA estamos nosotros básicamente introduciendo materiales nuevos y probando año a año, ¿verdad? Para ir viendo por lo menos un material de ciclo tempranero, otro intermedio y tardío y para recomendarle a la gente, ¿verdad? El tema de los materiales tempraneros es muy interesante porque es también aprovechar un nicho de mercado en cuando hay deficiencia, o sea que falta de producto en el mercado. Entonces se entra con mejor precio. Eso es una cosecha alrededor de agosto, no, septiembre, octubre, ¿verdad? Que es un poco más temprano. Entonces hay mejor precio y se está cargando un poco encima de eso la producción. Y los trabajos que estamos haciendo más bien justamente es sobre eso. Estamos trayendo variedades nuevas, estamos trabajando en la parte agronómica, por ejemplo, el tema de rotación de cultivo. Vemos que la gente no está mejorando su suelo en el tema de la entresafra. El tema de la densidad es muy importante también, estamos trabajando con densidad en donde queremos sacar una cebolla tipo que el mercado requiere, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos entusiasmamos y producimos cebolla muy grande y el mercado no quiere cebolla grande. Entonces es una pérdida para el productor. Entonces tenemos que bajar una cebolla intermedia, que es la que prefieren los consumidores. Entonces eso manejamos con densidad de trasplante en el campo. Y también un tema muy delicado es el tema post cosecha, que no tenemos trabajo realizado y estamos queriendo también generar prototipos de, podríamos decir, paquetes para que el pequeño productor pueda tener más tiempo guardado su cebolla para vender a un precio, podríamos decir, más aceptable y más ventajoso para ellos. ¿Me puede decir brevemente cuál sería un buen trabajo que se tendría que hacer entre zafra para mejorar el suelo? Y el periodo de la producción de cebolla comienza en marzo, termina en diciembre. Entonces tenemos que pensar en utilizar abono verde de verano, por ejemplo.
Entre ellos tenemos la crotalaria, tenemos la canavalia, la mucuna, podemos usar poroto, la combinación mucuna-maíz, por ejemplo. Eso ayuda a mejorar un poquito el suelo. Generalmente el productor cosecha y eso ya deja en barbecho, y eso generalmente es una forma de degradar el suelo también, porque el cultivo extrae muchos nutrientes del suelo, exporta muchos nutrientes a través del producto, ¿verdad? Entonces es bueno, por una parte, para incorporar, podríamos decir, elementos nutritivos para el siguiente cultivo, y también para proteger el suelo, que también vemos que tiene mucho problema de erosión, por ejemplo, por el manejo que tenemos. Aquí en el Chaco yo creo que la erosión eólica es un problema, ¿verdad? Entonces si tenemos la parcela cubierta, pues no hay problema, no vamos a tener ese problema. Estamos simplemente haciendo dos cosas al mismo tiempo para beneficiar nuestro suelo, pensando ya en el futuro cultivo que vamos a tener. Realmente es muy interesante el tema de la producción de cebollas y nos falta todo el tiempo. Es que tiene un ciclo largo, tiene un ciclo largo por eso. Así es. Así que no me queda más que agradecer por su tiempo acá en el programa de Chaco Rural. No sé si quiere agregar algo más para el final. No, y yo pienso que es interesante hablar de la contribución del grano de arena que siempre dice la gente, ¿verdad? Para ayudar a los productores, ¿verdad? Y esto es nuestro pequeño grano de arena que podemos entregarle al productor, ¿verdad? Nuestro conocimiento, que ojalá puedan asimilar y por lo menos echar ahí al campo en un 20%, por lo menos, porque el proceso de asimilación también es una cosa gradual, ¿verdad? No podemos tirarle todo un paquete tecnológico y que él adapte totalmente. Entonces eso es una cosa gradual que va tomando de a poquito. Entonces, y que con el tiempo ellos ya tengan la preparación suficiente para tener una buena producción. Muy bien, muchísimas gracias. Les esperamos tener de vuelta otra vez en próximo espacio para seguir hablando de cebollas. Pero mientras tanto, esto ha sido Chaco Rural por hoy, pero nosotros nos veremos el próximo viernes a las 19 horas. Muchas gracias. Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.